Semana especial, libre de la adicción. Hola, queridos amigos, bienvenidos al sofá de nuestra casa para el programa de hoy, Libre de la Adicción. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta semana en compañía nuestra aquí de Nuevo Tiempo? Agradecemos tu participación, el que puedas compartir el link con tus amigos y familiares para que no se pierdan esta programación especial. Y aquí estamos también en compañía de Esperanza, que hemos visto durante esta semana y de estos días aquí que hemos conversado con ella, que está lista para recibir tu pregunta, tu consulta y todo aquello que quieres saber a través del WhatsApp. Si deseas comenzar hoy el estudio, guarda este número, +55 12 983 003400 y envía el mensaje con la palabra adicción. Ella va a estar allí esperando tu contacto para responder tus dudas y preguntas. Sanar no significa dejar de sentir. Sanar significa aprender a no destruirse intentando aliviar el dolor. Muy bien. Ahora aprendamos un poco más sobre el tema de hoy, que es compulsión alimenticia. Vamos a ver el video a continuación. El trastorno por atracón es más que simplemente comer en exceso. Se trata de un trastorno caracterizado por la ingesta rápida e incontrolada de grandes cantidades de comida, incluso sin hambre física, acompañada de una sensación de pérdida de control. A diferencia de un atracón puntual, el trastorno por atracón se repite y está profundamente ligado a las emociones. Desde un punto de vista psicológico, la comida comienza a funcionar como un anestésico emocional. La ansiedad, el estrés, la tristeza, la frustración e incluso la soledad pueden actuar como desencadenantes. Durante un episodio de atracón se experimenta una sensación momentánea de alivio o placer, pero no dura mucho. Poco después surgen la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento, sentimientos que alimentan un ciclo difícil de romper. A nivel físico, los impactos también son significativos. Los episodios frecuentes de atracones sobrecargan el sistema digestivo, alteran el metabolismo y contribuyen al aumento de peso, la resistencia a la insulina, el colesterol alto y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las fluctuaciones constantes en los niveles de azúcar en sangre afectan la energía, el estado de ánimo y la disposición a lo largo del día. A nivel mental, las consecuencias van más allá de la relación con la comida. La autoestima se debilita, la imagen corporal se distorsiona y la ansiedad y la depresión se vuelven más frecuentes. La persona a menudo se siente atrapada por su propio comportamiento, creyendo que le falta fuerza de voluntad cuando en realidad existe un sufrimiento emocional no resuelto. El tratamiento del trastorno por atracones comienza con la comprensión y la aceptación. La psicoterapia es fundamental para identificar los desencadenantes emocionales, reconstruir la relación con la comida y desarrollar nuevas formas de afrontar las emociones. En algunos casos también es necesario un seguimiento nutricional y médico. Cuidar el trastorno por atracones es cuidar la salud emocional, porque la comida no debe ser un refugio, un castigo ni un medio de control, sino una fuente de nutrición, equilibrio y vida. Como podemos ver en toda esta información, la comida no necesariamente es algo para castigarnos o para regular nuestras emociones.
es más bien algo que alimenta nuestro organismo y que sirve para tener energías durante el día a día. Por eso, al utilizarlo como una adicción, en este caso, vamos a hablar con el doctor. ¿Por qué utilizamos esto como un escape o como una solución cuando estamos ansiosos o deprimidos o angustiados? Y para eso tengo aquí conmigo al doctor y psiquiatra Pablo Canales. Bienvenido, doctor. Hola Lía, ¿cómo estás? Es un privilegio de nuevo estar, vamos a charlar un poco más sobre alimentación. Es muy importante porque es la realidad de muchas personas. Y de hecho vemos cómo el ser humano se va de un extremo al otro, yendo de la falta de comida a comer de manera exagerada para cubrir algunos huecos emocionales, ¿no es cierto? Entonces Ujú. es súper importante hablar de eso. ¿Y cómo se llaman esos dos extremos? Es ese movimiento pendular que hace el ser humano, ¿no es cierto? En Brasil hay una frase que se llama 8-80. Nos Ajá. vamos de un extremo al otro. Pero ese es el punto criterioso, cómo que podemos regular y equilibrar las cosas. Es importante, vimos ahora en el video la necesidad de cuidar de nuestra alimentación para que sea equilibrada, no para que sea ni menos ni más exagerado. Pero es importantísimo cómo los estímulos son tan fuertes en nuestro cerebro. No es lo mismo comer una porción una comida llena de sabores, como puede ser una torta de chocolate, y de repente querer morder una manzana verde, Son estímulos diferentes, muy ¿no? diferentes, que Ujú. generan una respuesta cerebral muy diferente. Pero fíjate cómo es impresionante que la alimentación se relaciona mucho con las emociones. eh, Cuando uno viaja un poco y tiene esos recuerdos, el olor de las comidas, Ujú. los sabores nos llevan a otros momentos de nuestra vida. Cómo se relacionan los olores, los sabores con personas, con situaciones, con momentos extremadamente emotivos. Entonces ya hay una conexión muy fuerte. Si hacemos eso de manera exagerada, el cerebro entiende eso como un estímulo de placer dopaminérgico, adrenalínico, inclusive muy fuerte, que nos lleva a inclusive estar dependientes de eso para sentir sentido en la vida, para tener ese sentido en la vida. Y ahí es donde entramos en la trampa. Ujú. Y eso, doctor, me lleva a la primer pregunta que tenemos aquí, que los oyentes están mandando ya las preguntas y por eso tenemos aquí para poder hacértelas y que puedas respondernos desde la técnica o desde la parte eh, teórica, pero también de la parte práctica, ¿no? ¿La compulsión alimenticia es una falta de control o una enfermedad? Ok, en realidad cuando llevamos a un extremo todo se puede transformar en un trastorno alimenticio. Ujú. Entonces, ¿cómo nos trastorna la forma en que nos alimentamos? ¿Cuándo se torna un trastorno? Cuando estamos dependiendo de ese tipo de alimentación para poder gerenciar el día y no tenerla o tenerla de manera exagerada empieza a generar problemas en el día que trastornan mi día a día. Por eso hablamos de trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad. Hay personalidades, hay momentos tristes, hay momentos de ansiedad que son normales, pero ¿y cuando se tornan un trastorno? Significa que aquello que estamos consumiendo o viviendo empieza a alterar nuestro día. Ujú. Y en ese sentido podemos tener un exageramos en eso, ¿tá? Comiendo mucho, y ahí las comidas gordurosas, las comidas mucho más, Grasosas, ¿no? sí, grasosas, más dulces, Ujú. de nuevo el portugués Sí. entrando en nuestro día a día, las comidas más grasosas, más dulces, de azúcar más refinada, nos activan muchos más receptores. Entonces ocupan mucho más nuestros sentidos y nos hacen depender más de ellas. Por eso que es tan difícil y tan difícil salir de esas comidas y tan fácil entrar en ellas. Ujú. Ahí hablamos también del trastorno, por ejemplo, de bulimia y anorexia. Podemos llegar a tener esta Claro. terminología que hoy, como la Internet informa demasiado a la gente, vienen a través de las preguntas estos términos también, bulimia. ¿Podrías explicarnos un Anorexia. poquito de qué Ya se son, trata? ya son el otro extremo. De Ujú. nuevo, ese movimiento pendular son el otro extremo, son a donde no queremos alimentarnos por Mm. una distorsión en nuestra imagen que también la compulsión alimentar genera. Y a veces esa compulsión alimentar está asociada a eventos bulímicos.
en donde, Atracones, ¿no? claro, en donde la persona que está sufriendo con bulimia se llena de comida, tiene esos atracones con compulsión y después se arrepiente de la culpa y busca hacer actos que para sacarse esa comida de encima, o actividad física, o inclusive provocando el vómito, etc. Y la anorexia es dejar de comer. Es evitar el alimento directamente. Me privo directamente. Y entonces ahí va la flaqueza física también, ¿no? Porque deteriora todo el sistema inmune y te lleva a otro tipo de enfermedades, ¿no? Y ahí viene la segunda pregunta que quiero colocar aquí de un oyente. ¿Cuáles son las principales señales de que se está produciendo una compulsión alimenticia? Cuando estamos necesitando de alimentarnos de cosas específicas y no podemos controlarlas. ¿Tá? Necesito comer algo, empiezo a buscar desesperado, compro para tener porque si no me pongo nervioso. Cuando empieza a alterar mi comportamiento el hecho de no poder comer o me hace pasar por una situación muy compleja de tranquilidad mentirosa, ¿tá? Que es muy compleja porque en realidad no es, pero me siento como si fuese. Entonces es lo mismo que hace el alcohol, lo mismo que hace la nicotina. Adormece esa ansiedad que ellos mismos generan, la comida genera eso y de esa forma me lleva a querer constantemente estar en contacto con eso. Comienza a alterar mi día, no puedo estar sin comer, no puedo comer un pedacito de chocolate, tengo que comer toda la barra de chocolate, no puedo estar No puedo parar. Es el no poder parar. Y después la sensación de culpa enorme que viene después de haber tenido ese atracón, esa compulsión. Hay algunas personas que dicen, ¿será que yo tengo esa compulsión porque me siento como que estoy comiendo de más o picoteando durante el día o comiendo mucho chocolate? ¿Ya es una señal? Lo que yo siempre le pregunto a los pacientes en las consultas, porque es un punto interesante, si siente que come con ansiedad. Y un ejemplo sencillo, simple del día a día, tiene que ver en cómo usamos el tenedor. El tenedor, normalmente cuando comemos con ansiedad o preocupados con una cosa, no lo soltamos. Bajamos al plato y estamos constantemente comiendo. Pero el ejercicio que yo les hago hacer a mis pacientes es dejar el tenedor en la mesa para masticar. Entonces llevé la comida a la boca, dejo el tenedor en la mesa, mastico. Si estoy logrando hacer eso y estoy pudiendo pausar el gesto, estoy más concentrado y dominando la situación del alimento. De manera consciente. De manera consciente. Presente. Entonces es importante concientizar y hacerse presente. Lo que pasa muchas veces con el celular, que ponemos el celular para comer y estamos mirando y estamos distraídos en el celular. No nos damos cuenta, claro. Y no nos damos cuenta y seguimos. Y a veces necesitamos darle tiempo al cerebro para que el estómago tenga su digestión de una parte de los alimentos. Que empieza en la boca, ¿no? Claro. Y ahí suba la información al cerebro y le diga, tranquilo que te estoy alimentando, no necesitas comer rápido. Entonces, velocidad y conciencia son dos cosas que nos ayudan mucho a controlar eso. Bien, buenísimo. Tenemos un caso de la vida real que nos cuenta un poquito cómo lo vive alguien que está preso o atado a este vicio. Veámoslo ahora en el siguiente video. Todo empezó de una forma discreta. Un día difícil, una recompensa al final de la noche, un me lo merezco. Poco a poco, comer dejó de ser una necesidad para convertirse en una respuesta. Yo no comía por el sabor, comía para aliviarme. Era rápido, silencioso y siempre a escondidas. Escondía los envases, los horarios, las cantidades. Incluso me lo escondía a mí misma. Detrás de todo eso había cosas que no quería afrontar. Frustración, presión, agotamiento emocional. Comer era la forma más fácil de no sentir o de sentir menos. Pero el efecto desapareció y en su lugar llegó la culpa, la vergüenza, la promesa de que sería la última vez, pero nunca lo fue. Mi relación con el espejo cambió, mi energía disminuyó. Mi mente se quedó atrapada en un círculo vicioso. Tensión, impulso, exceso, arrepentimiento. Me sentía atrapada en un comportamiento que ni yo misma comprendía del todo.
punto de quiebre llegó después de un acúmulo de experiencias vividas. Un día simplemente me cansé de huir, empecé a buscar la raíz del problema, no solo el síntoma, busqué ayuda, empecé a comprender mis desencadenantes y a respetar mis límites. Hoy no lucho contra la comida, aprendo a lidiar con lo que me lleva a ella. Sigue siendo un proceso, hay días difíciles, pero ahora hay conciencia, hay opciones. Y por primera vez en mucho tiempo, también hay esperanza. Reconocer que necesitamos ayuda fortalece la esperanza de encontrar una salida para esta situación de adicción. Y tenemos aquí el recurso de esperanza que puede ayudarte a encontrar la solución, a encontrar respuestas a tus preguntas. Por eso invitamos ahora a Esperanza para que pueda venir a contarnos un poquito cómo funciona el hecho de entrar al WhatsApp, qué es lo que vamos a encontrar allí dentro, cómo hacerlo de una manera práctica. ¿No es cierto, Esperanza? Bueno, es muy práctico, con reflexiones, explicaciones sencillas y lecciones rápidas. El curso bíblico Libre de la Adicción es 100% online y gratuito. Solo tienes que enviar un mensaje con la palabra adicción o libre de adicción al número de WhatsApp más 55 1298 334 00. Allí, tú y yo comenzaremos nuestra interacción y avanzaremos juntos completando las lecciones. En determinado momento, incluso te daré la opción de profundizar más en el conocimiento sobre cómo liberarte de alguna adicción específica, como drogas, alcohol, cigarrillo, juegos de azar, compras, pornografía, masturbación, redes sociales o compulsión alimentaria. Bastante completo, ¿verdad? Claro que sí, Esperanza. La verdad que es un recurso maravilloso que podemos tener para poder informarnos y también evaluar cómo estamos con respecto a las adicciones. ¿No es cierto, doctor? Es impresionante cómo nos ayuda la psicoeducación. Hablamos el lunes un poquito justamente de esa situación del azúcar en la boca y cómo se absorbe rapidito y cómo nos ayuda a conectarnos mucho más rápido con la comida. Y por eso es tan importante entender cómo funciona nuestro cuerpo para poder saber cómo enfrentar las dificultades que vivimos. Ujú. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, doctor. ¿Por qué me siento culpable o arrepentido después de comer? Una vez que ya me hice el atracón o que ya me saqué las ganas de comer o estaba muy ansiosa y me comí ese chocolate y después viene, ay, ¿por qué caí de nuevo? ¿Qué es lo que me hace tener esa sensación de culpa? A pesar de que el ser humano se mueve como un péndulo yendo de un extremo al otro, tenemos los criterios de coherencia. Sabemos muy bien lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Entendemos eso de manera social, entendemos eso de manera de salud, porque tenemos muchísima información y de hecho hay mucha información mala y mucha información buena que podemos contar y filtrar en el consumo de informaciones que tenemos. Pero el hecho es que cuando entendemos que hay algo que está equivocado, empieza esa vocecita en la conciencia a decirnos y nos lleva al movimiento de culpa porque entendimos que perdimos el control. Y cuando perdemos el control de una situación, siempre el primer culpado somos nosotros. ¿Tá? Es mucho más fácil ponerle la culpa a alguien, ¿tá? Colocar eso, deshacernos de eso. Pero en algún momento eso vuelve y nos toca bien en el medio de nuestro pecho y ahí tenemos que enfrentarlo de alguna forma. Y es importante saber hacer eso, ¿no es cierto? Y a veces, doctor, se ve en nuestro cuerpo el reflejo de comer de más, ¿no? Porque empezamos a engordar, la ropa ya no nos cabe, nos queda chica, nos sentimos incómodos frente al espejo. Y entonces ahí la misma imagen que vemos en el espejo que no nos gusta, nos acusa de que estamos haciendo algo mal. Y ahí viene la culpa, ¿no? Tenemos condicionantes también sociales, están los estereotipos. Y en esos estereotipos nos vemos siempre reflejados.
yo por ser médico tengo que vestirme de tal forma, tengo que tener tal presencia, un abogado, una nutricionista, una psicóloga, un enfermero. ¿Cuáles son los estereotipos que creamos y que la sociedad nos trae? También generan esa necesidad de compararnos y estar lo más próximos a lo que entendemos que sería más parecido a lo que queremos en la vida, ¿no es cierto? Y Ese eso, patrón que nos muestra la sociedad de alguien perfecto, de tal alguien cual. con la figura que deseamos, ¿no? Y ahora las redes sociales llenas de filtros. Eso, la comparación constante, la insatisfacción de ver que el otro puede y yo no puedo. Entonces eso genera como que un refuerzo a lo negativo. ¿Cuándo es el momento adecuado para buscar ayuda profesional para el trastorno de compulsión alimenticia? Lo antes posible, cuando empecemos a darnos cuenta que estamos teniendo algún problema con eso, que no estamos pudiendo dejar el tenedor en la mesa para masticar, ya tenemos que prestar atención y decir, ¿qué está pasando? Pero la realidad es que cuanto más tarde lo dejamos, más difícil va a ser enfrentarlo. Entonces siempre es cuanto antes posible. Lo más tempranito posible en esta situación es mejor. Y siempre entendiendo que es un trabajo multidisciplinar, entonces vamos a tener que estar en contacto con un psicólogo, con un médico clínico, inclusive con médicos Nutricionista. psiquiatra, nutricionista, educador físico. Todo eso nos va a ayudar a poder enfrentar con otra fortaleza, con otra estructura, esta cuestión de la compulsión alimentaria. Ujú. ¿Cómo funciona? Y aquí esta pregunta es más bien personal, ¿no? ¿Cómo funciona la familia, el entorno en esto? Porque hay varias personas en mi familia, ¿no? Que tienen algún problemita con la alimentación y el hecho de que uno les vaya diciendo, ay, deja de comer, ¿por qué estás comiendo de vuelta? Cuídate, ¿no ves que físicamente no te ves bien? O sea, ¿cómo funciona la familia como un desencadenante de esta compulsión o como red de apoyo, por otro lado? ¿Cómo Tal cual. sería? Podemos hacer las dos partes. El punto siempre es entender que no podemos gerenciar todo solamente dentro de la familia y muchas veces vamos a necesitar ayuda de afuera, Ujú. inclusive porque se pierde la confianza de quien está dentro. Entonces, o se culpa al otro, como hablamos recién. Es más fácil a veces culpar al otro que absorber esa culpa y enfrentarla. Pero tenemos cuestiones genéticas, ¿tá? Que hay que enfrentarlas, tenemos cuestiones sociales que hay que enfrentarlas, tenemos cuestiones de costumbre que vamos incentivando o no y que después nos damos cuenta que estuvieron bien o estuvieron mal. Pero Hábitos. hábitos. Entonces el hecho es, lo más importante ahí es ponerse de acuerdo. Por ejemplo, si hay dos padres que quieren cuidar de la alimentación de su hijo, no puede haber uno que admita que coma un poquito más o le dé alguna cosa por atrás y el otro que restrinja. Entonces, los dos tienen que ponerse de acuerdo. La línea de comunicación tiene que ser más o menos parecida, lo más igual posible, para que ese niño o esa niña no tengan esa forma de comportarse. Cuando van creciendo van teniendo que tener sus propias decisiones y van teniendo que enfrentar eso solitos. Como decimos comúnmente, ¿no? Que le tiene que caer la ficha a la persona, porque por más que los demás digan o quieran que la persona tome conciencia del problema que está experimentando, si la misma persona no lo identifica, es muy difícil de que haya un cambio, ¿no? Tal cual. Y por eso es tan importante ser el apoyo suficiente y coherente y amoroso y respetuoso. Y tiene que tener todas esas características para que la familia sea un ambiente bueno para esa persona poder cambiar. Cuando vos empezás a estimularte es como el trabajo en equipo. Cada uno va queriendo mejorar y va estimulando la mejora del otro. Parece que los amigos también funcionan de esa forma. Tengo un grupo de amigos que les gusta estudiar, entonces me entusiasman estudiar. Tengo un grupo de amigos que les gusta hacer actividad física, entonces estoy haciendo más actividad física. Tengo un grupo de amigos que se cuidan la alimentación. Entonces ir buscando esos grupos de apoyo que nos dan esa fortaleza para poder seguir creciendo y avanzar en una cuestión que nos lastima. Ujú. Hay otra consulta, doctor, que suele surgir bastante en la terapia. Es que si se necesita tomar medicación para esta compulsión alimenticia y hay un prejuicio, hay gente que dice, ay, no quiero quedar dependiente a una cosa más, que sería el medicamento. ¿Cómo se hacen estos casos? Tal cual, hay medicamentos que no causan dependencia y otros que sí.
Por ejemplo, las anfetaminas para cuidar de la compulsión alimentaria son fantásticas, pero hay que controlarlas mucho porque pueden causar dependencia solo por el hecho de ser ellas. Ujú. Pero hay medicamentos muy buenos, inclusive ahora tenemos algunos inyectables que están apareciendo para el área de diabetes, de obesidad, que se pueden utilizar siempre controlados por un equipo multidisciplinario. Ujú. Entonces, el endocrinólogo, el nutricionista, médico, Ujú. ¿tá? Inclusive psiquiatra, clínicos que se especializan en eso pueden controlar y tiene que ser un control médico. No todo el mundo se va a dar bien, va a O sentirse se va a bien con adaptar, todo, ¿no? claro, con todos los medicamentos, pero normalmente se pueden asociar siempre muy bien asociados con terapia, con nutrición, con actividad física y funciona súper bien. Porque es una cosa no solo que tiene que ver con algo físico, doctor, sino más bien con algo que es psicológicamente estructurado. Si la persona no trabaja eso en su cerebro, por más que haga lo que sea, corporalmente o físicamente hablando, va a volver a recaer, ¿no? Porque tiene que cambiar el chip, como decimos, en la cabeza. Tal cual, Entonces, cuando hablamos de medicación, puede ser que ayude desde cierto punto de vista, pero siempre acompañado con el resto. ese equipo multidisciplinar que está muy bueno a la hora de no solo bajar de peso, no solo dejar de comer compulsivamente, sino entender que la comida es algo que nos da energía y que es buena para nuestro organismo y que las emociones no deberían controlar la comida o lo que como, sino más bien que nuestra mente debería poder tener dominio propio en ese sentido, ¿no? Fundamental. El dominio propio es uno de los ejercicios más difíciles que el ser humano puede tener en cualquier área, Ujú, especialmente cuando es una cosa que despierta tantos receptores neuronales al mismo tiempo como es un alimento. ujú. Bien, la verdad que está muy interesante, doctor, este tema y daría para hablar muchísimo. Y creo que las preguntas aquí, algunas quedaron en el tintero y bueno, habrá que responderla a través de las redes sociales tal vez. Así que le pedimos a nuestros televidentes allí que se queden conectados porque ahora necesitamos hacer una breve pausa para pasar a la siguiente parte del programa. Le agradecemos al doctor porque estuvo con nosotros hoy, Gracias. lo esperamos mañana Mañana para un estamos. próximo tema y bueno. Vamos al corte y enseguida volvemos. Semana especial, libre de la adicción. Semana especial, libre de la adicción. Y estamos de vuelta ahora para entrar en el punto más importante, yo creo, de este encuentro en la semana, que es poder consultar con el creador sobre este tema tan importante. ¿Qué piensa él? ¿Cómo él lo ve? ¿Y qué consejo tiene para nosotros en su palabra? Y está aquí, ya abierta mi Biblia para comenzar a hablar de este tema, conectarlo con una historia de la Biblia que nos trae reflexión, nos trae identificación para hablar del tema de la compulsión alimenticia. Y tiene que ver con la experiencia de un personaje que tal vez tú te identifiques porque fue un hermano mayor. Y a veces esa comparación en la familia con los hermanos nos genera cierto tipo de estrés, ansiedad, angustia, comparación que nos llevan a descargarnos con la comida. Pero antes de entrar en tema, me gustaría colocar aquí sobre la mesa para poder tener el recurso listo allí de esperanza a través de el número de WhatsApp. Busca un lápiz, un papel, anótalo, sácale una foto a la pantalla. Allí está el número, lo repetimos, más 55 12 983 00 3400. Lo vuelvo a repetir aquí en el medio ahora, en el púlpito donde vamos a hablar enseguida, más 55 12 983 00 3400. Y como decíamos, el tema de hoy es la compulsión alimenticia. Y me gustó ponerle el título El pan que no satisface. Porque muchas personas hoy no comen solamente porque tienen hambre física. Comen para aliviar la ansiedad, para calmar la tristeza, para llenar vacíos, para anestesiar las emociones.
y la comida deja de ser nutrición y se convierte en un refugio emocional. Se convierte en un lugar donde vamos a buscar tal vez esa sensación de bienestar que el ambiente donde nos encontramos no nos proporciona. Y esto trae consecuencias devastadoras como la culpa, la frustración, la pérdida de control. Como hablábamos hace un ratito con el doctor Pablo aquí en el sofá de nuestra casa. ¿Cuántas veces intentamos llenar el vacío del alma con algo que solo llena el estómago? Parece paradójico, ¿no? Un plato lleno de cosas ricas o una barra de chocolate entera o tal vez alguna cosa que decimos esto me va a satisfacer en este momento, lo que genera es culpa e insatisfacción. Por eso, si quieres iniciar hoy con este estudio, está allí a la mano Esperanza, esperándote, valga la redundancia, en un clic de tu celular para hablar con ella. Yo estos días estuve probando y me comuniqué con ella. Le pregunté algunas cosas sobre mi vida, sobre la vida de quienes están a mi alrededor. Yo trabajo con mis pacientes en la clínica con varios casos de adicción. Y estos casos muchas veces me traen preguntas como codependiente. ¿Cómo ayudo realmente a esta persona? Uno se desespera muchas veces porque quiere encontrar la solución para poder ayudar. Pero la solución no está en el psicólogo, no está en el psiquiatra, no está en el médico, no está en el nutricionista. Realmente la solución está en la persona misma. Por eso vuelvo a recordar aquí el número de WhatsApp. No lo dejes pasar. Más 5512 983 00 3400. Y entrando ya en el tema, me gustaría que pudiéramos recordar ahora lo que vivimos con uno de mis pacientes. Como siempre digo, no me gusta aquí exponer a nadie, entonces no voy a hablar de nombres. Pero no un solo paciente, varios han venido con la misma situación. Situación de comparación entre hermanos o primos, una exigencia desmedida de papá, mamá o la abuela o alguien que está en el entorno, que lleva a esta personita, a este niño, a este joven, a este adolescente, desde su más tierna edad, a descargar con la comida. Esto lleva a la persona a tener atracones, genera bulimia, anorexia, porque la comida se transforma en un refugio emocional. Y esto no soluciona realmente el problema de fondo, la raíz que está por detrás de toda esta situación. Esa comparación constante y hoy con las redes sociales en que hay un estereotipo de cuerpo perfecto y que al usar la comida como un refugio, no medimos lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestro organismo cuando comemos de más o comemos de menos o comemos solamente para saciar ese hambre emocional. Y aquí viene el caso que quisiera trabajar contigo, que está registrado en el manual de instrucciones, que a mí me gusta llamar a la Biblia como el manual de instrucciones, ¿no? Dios nos creó y dejó aquí secretos maravillosos para entender cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra espiritualidad, para tener una vida saludable. Y el caso se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 25, donde habla de la experiencia de dos hermanos. Esaú, gobernado por los impulsos del momento, cuando se encontró con su hermano era un poco más casero. A él le gustaba estar en casa, le gustaba cocinar, preparar platos riquísimos. Y Esaú era el que salía a cazar. Iba con sus armas a buscar el alimento, tal vez el venadito, el pez, no sé, la Biblia no especifica qué, pero dice que a él le gustaba la caza y le gustaba salir al campo. Y entonces eran dos hermanos gemelos, ¿no? Nacieron juntos en la misma época, pero uno nació primero y el otro después. Y dice la historia bíblica que Dios le había dicho a sus padres de que el menor iba a dominar al mayor.
Y la madre y el padre tenían cada uno a un hijo preferido. Hacían esa diferencia entre ellos. Y esa marcada diferencia los llevó a tener como un comportamiento medio como entre envidia, comparación entre hermanos. Y esa comparación hizo que el hermano mayor ignorara algunos consejos de su padre. Él, por ser el primero en haber nacido, tenía que ser quien heredara la primogenitura, o sea, la parte más importante de la herencia. Y en ese momento, cuando él se encuentra con su hermano y hay una discusión allí entre el hermano menor, el que había nacido después, quería esa primogenitura, y el hermano mayor no le interesaba demasiado, Esaú llega un día cansado de la caza, del momento en el campo, sin fuerzas. No había podido cazar nada, no había podido encontrar ninguna presa para traer a casa para hacer la comida o para alimentarse. Y se encuentra con su hermano que estaba cocinando una olla de lentejas. Imagínense un guiso de lentejas. Yo recuerdo el guiso de mamá, que le ponía verduritas y le ponía condimentos naturales y hacía ese guiso de lentejas riquísimo que después poníamos con un poco de arroz y se hacía una comida rica y bien sustanciosa, ¿no? Me imagino a ese Jacob, que era el menor, haciendo este guiso de lentejas. Y llega su hermano Esaú, cansado, exhausto, con el arma, pero sin ninguna presa, no había cazado nada. Y entonces en el camino se encuentra con él y le dice, vulnerable, agotado, cansado, con hambre, como desesperado por comer algo, le dice, dame de tu plato de lentejas. En ese momento Jacob vio la oportunidad de decirle, como dice el versículo aquí, de Génesis 25:31. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Él vio la oportunidad de cambiar un plato de comida, un plato de lentejas, por la bendición que generaría el ser el hijo que llevara la responsabilidad de la familia, la herencia mayor, no solo monetaria, sino también espiritual de la familia. La primogenitura por un plato de comida. Perdió algo eterno por satisfacer un impulso inmediato. Y así pasa en nuestro día hoy. Muchas compulsiones funcionan igual. Son un alivio rápido de satisfacción momentánea, una recompensa emocional inmediata, pero después vuelve el vacío, vuelve la ansiedad, vuelve la culpa. Porque la comida puede transformarse en anestesia emocional. Esaú venía cansado, angustiado, frustrado y hambriento físicamente, pero no pensó en el momento que ese plato de lentejas simplemente iba a satisfacer una necesidad física. Y se olvidó de la importancia del trueque que él hizo al cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. No todo hambre viene del cuerpo. Existe un hambre emocional, hambre afectiva, hambre de aceptación, hambre espiritual, hambre de descanso. Personas que comen cuando están ansiosas, cuando están solas. Personas que comen después de una discusión para compensar un rechazo o simplemente porque están aburridas y tienen algo que hacer, se meten algo en la boca. Como decíamos con el doctor, el celular nos distrae de tal manera que a veces no sabemos lo que hacemos con nuestra mano, nuestro cuerpo, nuestra boca y comemos por comer, porque estamos aburridos. El corazón humano siempre busca alivio para el dolor. Cuando el alma está vacía, el cuerpo intenta llenarlo con aquello que nunca podrá satisfacerla completamente. Recuerden, el alimento no es para satisfacción emocional. El alimento, la comida, los nutrientes son para darnos energía, para darnos fuerza, vitalidad. Incluso lo que da esta
defensa o autodefensa del organismo para los virus y todo lo que tiene que ver con las enfermedades físicas, pero no va a saciar nunca una necesidad emocional. Muchas veces el problema real es la ansiedad no tratada, la tristeza acumulada, el cansancio emocional, el vacío interior. Por eso, quiero recalcar de nuevo, si estás sintiendo ese vacío, esa tristeza, esa angustia, no se trata de poder solucionarla con comida. Y necesitas buscar ayuda. Y ahí es donde entra el papel de Esperanza. Esperanza está lista para recibir tu pregunta, para responderte, para ayudarte a entender lo que está pasando, para conectarte con la persona indicada que puede darte la solución al problema. Repito nuevamente el número por si no lo anotaste. Más 5512 98 300 3400. Envía allí la palabra adicción. Conéctate con Esperanza. Ella va a estar feliz de poder responder a tus preguntas. Ella está feliz de informarte sobre lo que está pasando en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. La gratificación inmediata que obtenemos a través de la comida desmedida tiene que ver con la cultura actual, que tiene el mensaje de decirnos, date el gusto. ¿Quién te dice que no puedes comer lo que te gusta? Date el gusto, vos te lo mereces. Tanto trabajo para ganarte el dinerito. Date el gusto de comer cuando tengas ganas, lo que tengas ganas. Si lo deseas, cómelo. Lo importante es sentirte bien ahora. El problema lo vamos a arreglar después. Que la ropa quede un poco más chica, que las cosas no funcionen tan bien como antes, que la figura en el espejo no parezca tan adecuada. Pero realmente cuando necesité calmar mi ansiedad, cuando necesité calmar ese vacío, parece que la alimentación me dio por un ratito lo que estaba buscando. Esa satisfacción inmediata. Pero a la larga, ella destruye lentamente tu salud, tu equilibrio, tu autoestima, tu dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando hacemos de la comida un sustituto de quien puede llenar el vacío de nuestro corazón, nos alejamos, nos separamos de Dios. Y es justamente Él quien nos da el don del dominio propio a través de su Espíritu. Entonces, si lo hemos perdido, si no lo tenemos en nuestro día a día, es porque nos hemos alejado de Él. Y el objetivo que cumple la comida en este lugar, cuando se transforma en algo compulsivo, es el lugar que debería ocupar el Espíritu llenando el vacío de nuestro corazón. Esaú solo veía placer inmediato, alivio momentáneo. No pensó en las consecuencias, en el futuro, en lo que se estaba perdiendo. Y muchas personas hacen lo mismo cuando viven relacionándose emocionalmente, buscando alivio rápido de ese malestar que tienen, escapando a través de la comida. Y la comida nunca va a llenar el vacío de tu alma. El alivio momentáneo nunca será profundamente conectado con lo que te hace falta. Quiero invitarte ahí a abrir tu Biblia en Mateo 4:4. Mateo habla sobre un momento difícil de Jesús. Hacía días que no comía. Y estaba en el desierto cuando el diablo llegó para tentarlo. Y como hacía tiempo que no comía, le dijo, transforma esas piedras en pan. Transfórmalas, tú puedes. ¿Eres Dios o no eres Dios? Si tú eres, transfórmalas y sacia tu hambre. El alma necesita paz. Y
Tal vez el propósito de la tentación de Satanás en ese momento era que él pudiera utilizar su divinidad para solucionar algo a través de la comida, para sentirse mejor. Y Jesús le responde, y me encanta porque Jesús utiliza incluso el manual de instrucciones que él dejó para su creación como herramienta para contrarrestar la tentación del enemigo. Y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alma necesita paz, necesita propósito, necesita descanso, comunión con Dios, sanidad emocional. Jesús estaba en el desierto, tenía hambre y aún así dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. La comida no sacia la dependencia emocional que estás sintiendo. Hay personas alimentadas físicamente, pero vacías emocionalmente. ¿Es tu caso? Si tienes que mirar ahora hacia adentro, ¿sientes que estás bien alimentada físicamente, pero vacía emocionalmente? Quizás estás teniendo un problema con la comida. Quizás estás sintiendo que no puedes medirte, que has perdido el dominio propio, que la comida te domina, que aquello que es delicioso, atrayente y con muchos sabores estimulantes parece que tiene más sentido que una vida de comunión con aquel que te puede dar la saciedad, la paz y la tranquilidad que tu alma necesita. El alma necesita más que comida. Necesita a Dios. Cristo puede restaurar el dominio propio en tu corazón. Dios no quiere que seas esclavo de la comida. No quiere que seas un esclavo emocional. No quiere que cedas ante los impulsos descontrolados de la ansiedad, la frustración, la angustia, la impotencia del día a día cuando tienes que enfrentar una situación difícil. El fruto del Espíritu incluye dominio propio, paz, equilibrio. Y Jesús puede darte todo eso. Como decíamos estos días, Dios nos creó con un hueco, con un huequito en nuestro corazón. Y ese huequito tiene el exacto tamaño de Dios. No hay otra cosa que lo pueda llenar. No hay comida, no hay compras, no hay redes sociales, no hay personas. Nada puede llenar ese vacío. Solo Cristo puede ayudarnos a identificar la herida que necesitamos sanar. Porque hay una herida emocional. Claro que sí, reconocemos cuando la persona viene a terapia que tiene una herida emocional muy grande, que no sabe cómo confrontar, que no sabe cómo sanar, que no sabe cómo trabajar, qué hábitos desarrollar para tener una vida saludable. Y no sabe cómo dejar de utilizar la comida como un analgésico emocional. Y se pierde en ese mundo de querer intentar salir adelante, sentirse mejor, pero basado en algo que es material, que no soluciona algo emocional, algo espiritual. Cuando los pacientes vienen a terapia, muchas veces vienen sintiendo esa sensación de impotencia frente a un plato de comida. No saben cómo dejar de usar la comida como anestesia para sus emociones. Por eso quiero dejarte aquí algunos consejitos prácticos. En primer lugar, reconoce qué tipo de hambre tienes. ¿Tengo hambre físico? ¿Realmente estoy hace varias horas sin comer y lo que estoy sintiendo en mi estómago, ese vacío, es de hambre de comida física? ¿O simplemente busco alivio emocional? Simplemente busco saciar mi hambre
de un cariño, de un abrazo, de un cuidado, de una valorización. Busca formas sanas de procesar tus emociones. Busca terapia, diálogo, descanso, oración, actividad física, apoyo emocional. Busca una red que te apoye a salir de esto. No estás solo. No luches solo. Dios también trabaja mediante gente preparada para poder sacarte y acompañarte en el proceso de salir de esa dependencia emocional. Una comunidad que puede ayudarte mucho es la comunidad de los amigos, la familia, la iglesia, la Nuevo Tiempo. Puede ser parte de tu comunidad. Aquí hay gente preparada, gente que puede acompañarte a través de una llamada telefónica. Esperanza está a disposición. Llena el vacío de tu alma correctamente, no con comida que no sacia el verdadero hambre que estás sintiendo, sino busca en alguien que te conecta con la verdadera fuente de la saciedad. Mientras más cerca de Dios, menos necesidad de llenar vacíos desesperadamente. Esperanza está a tu disposición. Ella puede responder tus preguntas, saber si lo que realmente tienes es hambre físico o hambre emocional, darte las herramientas para salir adelante y más si no tienes la posibilidad de entrar en contacto con un terapeuta, con un psiquiatra, con un psicólogo, con un médico clínico, con un nutricionista. Si no tienes la posibilidad, entra en contacto con Esperanza. Ella está allí para ayudarte. Repito el número, +55 12 983 00 3400. ¿Anotaste? Allí está saliendo en pantalla. Sácale una foto, vuelve a anotarlo en tu papel. No pierdas esta oportunidad, es gratuito. Y hay gente especializada que armó todo lo que está por detrás de lo que Esperanza va a trabajar contigo. Médicos, profesionales, psiquiatras, psicólogos. Esaú perdió algo valioso por un impulso momentáneo. Perdió la primogenitura, lo que era más importante para un ser humano en ese momento, el hecho de poder ser líder de una familia, de su familia, por un plato de lentejas. Muchas personas hoy están perdiendo salud, paz, autoestima, equilibrio emocional, comunión con Dios, por necesidades emocionales no atendidas. No tienes que seguir intentando saciar tu hambre emocional solo o sola. Jesús puede restaurar tu interior, darte, devolverte el dominio propio que perdiste, sanar tu corazón, sanar tus emociones y devolverte la paz que estás necesitando. El Salmo 107, del 8 al 9 dice: que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho en favor de ellos, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. La comida no satisface el hambre que solo Jesús puede saciar. El tema da para mucho más, pero me gustaría dejarte con esta reflexión. Vuelvo a repetir, hay un hueco en tu corazón, hay un hueco en tu alma que tiene el exacto tamaño de Dios y no hay otra cosa que lo pueda llenar, solo su presencia en tu vida. Solo Él puede saciar el hambre que aparenta ser física, pero que en realidad tiene que ver con algo emocional. ¿Me permites orar por ti en este momento? Yo sé que estás pasando por una situación difícil. No estás solo.
Aférrate de Jesús. Utiliza las herramientas que estamos poniendo aquí a tu disposición. Y vamos juntos hacia adelante. ¿Oramos? Querido Padre, tú conoces que estamos sedientos, hambrientos de paz, de tranquilidad en nuestro corazón. En este mundo que corre como loco detrás de quién sabe qué. Danos la certeza, la seguridad de que tú puedes llenar ese vacío en nuestro corazón y ayudarnos a sanar las heridas del pasado que hoy nos tienen atrapados en esta adicción. Quiero colocar a mis amigos en tus manos para que tú los abraces y puedan encontrar nuevamente el dominio propio y la esperanza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conmigo en este programa hoy. Todo está preparado especialmente para ti. Nos vemos mañana en otro programa especial.